Muy bien, vamos a empezar para que tampoco se nos haga muy tarde. Estamos en el capítulo 17 de Hechos capítulo 17, por favor. Y tenemos enfermitos que no pudieron llegar y que avisaron que no venían porque están en la cama. Pero bueno, inclusive tu primo, está todo tirado ahí. Muy bien, voy a leer los primeros 15 versículos de el capítulo 17 de Hechos. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándoles, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y a todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, creyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos vinieron a Pablo, dijeron a Pablo que enviaron a Pablo que fuese hasta el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que se habían congregado, se habían encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. El estudio se llama Trastornando el mundo. En realidad viene de este versículo de aquí, en donde los cristianos son atacados y son acusados porque estos trastornan el mundo entero. Bueno, pues tú sabes que el mundo está al revés, que los valores correctos no tienen o tienen muy poco valor, y los valores incorrectos tienen muchísimo valor. Pero vamos a pedirle por favor a Armando que nos guíes en una pequeña oración para empezar nuestro estudio. Dios Padre, te pedimos que guíes a todos los que se encuentran aquí presentes para que podamos escuchar tu palabra a través de Carlos, tú que conoces nuestras fortalezas, nuestras debilidades, que lleguen a nuestros corazones las palabras necesarias para poder aprender de ti. Te pedimos también por las personas que no pudieron llegar en esta ocasión y que se encuentran enfermas, para que sigan viniendo y aprendiendo de ti. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Habiéndose anunciado que mañana hay una gran barata en Liverpool,
La gente está muy dispuesta para ir muy temprano a ver qué puede comprar con menos precio, con menos dinero del que hubiera sido la noche anterior. Pero esa noche algo realmente misterioso pasó. Una persona que supo cómo meterse a la tienda cambió todos los precios. Y las cosas que eran muy valiosas las puso a un precio muy reducido. Y cosas que tenían poco valor las puso a muy altos precios. Y el día siguiente, pues la gente estaba encantada comprando todas estas cosas muy, muy caras por $1 y por $5 y por $20, ¿sí? Y es exactamente lo que el diablo ha hecho con este mundo. Ha cambiado los precios, ha cambiado los valores de lo que realmente Dios considera y se debe considerar como cosas muy valiosas. Y cosas que son basura, ahora el mundo las tiene con muy alto grado de valor. Y desgraciadamente el problema es que muchos están engañados y piensan que esos son los valores correctos, que está bien que mientas con tal de que no te agarren, que está bien que robes con tal de que, pues, etcétera, etcétera, etcétera. Es toda una filosofía que tiene el mundo y que va totalmente en contra de las cosas de valor que tiene Dios, ¿sí? Desde el pecado de Adán, el mundo está trastornado. Todo realmente está al revés. No es el diseño que hizo Dios, pero Dios volverá a tener el diseño para que nosotros lo veamos como debió haber sido. Dice la Biblia que Él viene a la tierra una segunda vez. Y esa segunda vez que Él venga, Él reinará aquí en la tierra por 1000 años. Y veremos el diseño original. Inclusive en cosas tan obvias como la no agresividad de la naturaleza. Dice la palabra de Dios en Isaías que se verá a un bebé jugando con un león y a un cordero también al lado, porque se habrá acabado la agresividad que ahora tiene la naturaleza y que gime, dice Romanos capítulo 8, esperando la liberación, porque la tierra está realmente cautiva a estas filosofías del maligno. Por eso dice 1 Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. Es el que tiene el título de propiedad de la tierra en este momento y es el príncipe de la potestad del aire. Es el que rige las cosas en el mundo. Y ves como en China están las mismas celos, envidias y codicias que ves en México y en Francia, aunque estén hablando diferentes idiomas. Todo esto acabará. Inclusive en Apocalipsis 5 dice la palabra de Dios, que estamos estudiando eso en otro grupo, en donde el capítulo 5, precisamente a punto de hacer el cambio Dios, de que Satanás sea echado fuera, dice el capítulo 5 en el versículo 2, creo que es, déjame ver, ¿sí? Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y luego el versículo 5, y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Cristo va a recuperar el título de la tierra que Adán se le dio a Satanás en el huerto de Edén. Entonces vienen cambios muy importantes. ¿Cuándo? No sabemos cuándo va a ser eso, porque el mismo Pablo pensaba que era al principio de la ciencia. Pero a Dios, digamos, en un día y un día son como 1000 años, vamos a ver. Pero si vamos viendo cómo se van cumpliendo las profecías que deben de cumplirse para que venga ese día en donde Dios ponga el mundo, ya no esté de cabeza,
Omri sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Bueno, pues se le enfrenta el profeta Elías por sus malos caminos. Imagínate que un pueblo malo tenga a un líder malo. ¿Qué pasará con ese pueblo? Pues se vuelve más malo, que en estos días también lo estamos viendo en algunos otros reinos de la tierra por ahí. Entonces Elías trajo una sequía para decirle a Acab que estaba haciendo mal. Primera de Reyes, capítulo 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Bueno, cuando había sequía era básicamente una prueba de Dios que las cosas estaban mal. Y Elías hace que se cierren los cielos. Y bueno, pasan una serie de cosas. Finalmente, tanto Acab como Jezabel reciben el pago correcto por parte de Dios, pero lo importante aquí que vemos es de que Elías era uno de los pocos que se enfrentaba cara a cara a Acab y le decía sus verdades. Capítulo 18, versículo 17, que dice así: y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, pero 18:17, perdón, dije, pues, cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Eres tú el que estás trastornando todas las cosas, que no tenemos ni siquiera agua para nuestras bestias y para nosotros? Claro, Elías ciertamente estaba trastornando su mundo para que la gente despertara para Dios, porque las cosas estaban muy mal. Otra persona que también se dedicó a trastornar al mundo de sus días era Jeremías, que se enfrentó al rey Sedequías, último de los reyes de Israel, por sus malos caminos, para que hiciera algo y cambiara. Jeremías capítulo 38, versículo 2. Jeremías capítulo 38, versículo 2, que dice así: así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que pasase a los caldeos, que era el enemigo, vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Versículo 3, así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Versículo 4, y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Bueno, Jeremías había predicado toda su vida y no había tenido un solo convertido, y él hablaba mal contra el pueblo. Babilonia va a venir y va a destruir este pueblo porque ustedes realmente se han portado muy mal. Y sucedió. Y vino entonces, y cuando ya vino el rey de Babilonia, dijo: pues pásense a los caldeos, porque Dios no va a cambiar su decreto y esta ciudad va a ser destruida. Año 580 más o menos antes de Cristo, cuando los judíos dejaron la tierra de Israel, hasta regresar en 1948. Un hombre que trataba de despertar a su mundo, porque las cosas estaban muy mal. Y así puedo hablar de algunos otros. El profeta Amós ante el rey Amasías, en Amós 7:12, en Amós 7:12 dice la palabra de Dios. Amós capítulo 7, versículo 2. Dice así: y aconteció que cuando acabó de comer,
la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto, no será, dijo, no, perdón, es que es el 12. Amós capítulo 7, versículo 12, perdón. Y yo dije, ¿qué está diciendo aquí? Versículo 12. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a la tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Porque él estaba trastornando al pueblo de Amasías para que despertaran, dado que Dios tarde o temprano iba a traer castigo. Y finalmente llegó. Hay hombres, hay mujeres que se enfrentan al mundo entero y dicen, a lo mejor yo soy el único, pero yo tengo que decir la verdad y yo tengo que decir lo que está pasando. Las cosas están muy mal. Y en este pasaje del libro de Hechos es exactamente lo que vamos a ver con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo y las pocas personas que tenía, que eran muy pocos cristianos, estaban trastornando al mundo. El mundo va en un rumbo y los cristianos van exactamente contracorriente. Y claro, son rechazados, son muchas veces perseguidos, hasta matados, porque van contra la corriente. Realmente con su predicación, a veces inclusive, no diríamos atacando, pero exhortando a que cambien de camino, porque tarde o temprano Dios traerá las consecuencias. Ahora que estamos estudiando el libro de Apocalipsis en otro grupo, la verdad las consecuencias serán terribles cuando finalmente lleguen y no creemos que falta mucho tiempo para eso. Y el predicador, el cristiano, que tú eres esa persona, con tu luz quieres decirle a los demás que van en sentido contrario, que no te puedes burlar de Dios, que tarde o temprano habrá consecuencias. Inclusive hay un versículo allá en Números que dice, de cierto te digo, no dice, ciertamente el pecado te alcanzará. Porque es verdad, es cuestión nada más de tiempo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. ¿Sí? Bueno, pues Pablo en este pasaje quiere también trastornar el mundo para Cristo. Lo toman de loco, lo toman de palabrero, lo toman de inventor de nuevos dioses, como vamos a ver cuando llega a Atenas a predicar en la semana entrante, ¿verdad? Y que piensan que las muchas letras te vuelvan loco, Pablo le dice, ¿no? Y realmente él está tratando de hacer despertar al mundo. El mundo está drogado. El mundo no está dormido. No sé si cuando tomas drogas, seguramente ya tu mente, pues ya no sabes ni qué día es, ni cómo te llaman, ni dónde estás. Así está el mundo de estos días. Satanás, el padre de la mentira, conforme a ese versículo que tú estabas leyendo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y las obras de vuestros padres queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque es mentiroso y padre de mentira. Este mundo vive de mentiras. La verdad no prevalece en este mundo. Hay pocas personas que realmente son hombres de verdad. La mayoría del mundo es mentiroso. Porque claro, el líder es un mentiroso. Y nosotros debemos de estar predicando contra ese mundo, pase lo que pase. Y vamos a ver 4 cosas de lo que hace aquí el apóstol Pablo en este pasaje. En el capítulo 17, la primera de ellas es tener valor. Tener valor, tener coraje, tener realmente la firme convicción de enfrentarte a un mundo que va en sentido contrario. Yo me acuerdo cuando yo empecé cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, por lo que tú quieras, yo empecé a hablar de Cristo por todos lados. Y yo no sabía mucho, pero yo estaba hablando de Cristo porque sí había un verdadero gozo de lo que estaba pasando en mi interior. Yo estaba cambiando mucho y yo lo pregonaba, yo lo vendía, yo soy vendedor,
siempre lo fui toda mi vida, pues ahora estaba vendiendo el mejor producto y los invitaba y esto y lo otro y cuánto, ¿sí? Y la mayoría me rechazaban, lo cual al principio sí me sorprendió. Oye, estoy realmente ofreciendo lo mejor del mundo, no hay cosa mejor, pero no sabía que al mundo no le interesa. Y yo tuve pues mucha persecución desde muy principio, ¿no? Iba yo con mis clientes, ¿verdad?, a comer y luego todos pedían ahí el whisky. Yo decía, yo no, gracias. ¿Estás enfermo? No, al contrario, estoy mejor que nunca. El que estás enfermo eres tú. Yo no lo necesito. Y entonces, bueno, cosas así en donde yo hablaba quería sacar el tema de mi cristianismo viendo ellos la realidad de una vida cambiada. Siempre llevaba mi pececito, siempre llevaba mi Biblia, ya vas a salir con tus cosas de santurrón, de quién sabe qué y no sé cuánto, ¿no? Pero yo quería despertar a algunos, y algunos despertaron y vinieron a Cristo. La mayoría rechazaron todo y realmente pues yo creo que siempre hemos tenido un pequeño porcentaje de resultados con todas las personas que les hablamos de Cristo, pero uno es suficiente. ¿Te acuerdas cuando veníamos de Cuernavaca que estábamos oyendo esta historia de la cueva de los ladrones y cómo esta persona estaba dando su vida completamente para que uno se convirtiera, uno nada más, ¿no? Y dio su vida, finalmente se muere y no sé qué, ¿no? Bueno, pues eso es, nosotros queremos ganar a alguna persona para Cristo. Hemos ganado algunas, estamos trastornando al mundo entero. Y esto es lo que hace Pablo. Para ello tienes que tener valor. Tienes que enfrentarte de que las cosas se van a poner duras, te van a rechazar, te van a despreciar, van a hablar mal de ti, van a calumniarte constantemente de que tú esto y lo otro y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Y muchos son perseguidos, y muchos también inclusive son matados para apagar la predicación que ellos tienen. Dice el versículo 1, pasando de Anfípolis o Anfipolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Bueno, acuérdate tú que tuvieron que salir corriendo de Filipos porque había mucha persecución ya contra ellos por haber quitado el demonio de esta muchachita que hacía adivinaciones y les había quitado la chamba, la ganancia a los que la tenían cautiva. Tuvieron que salir corriendo y entonces ellos siguieron y dijeron, bueno, pues vamos a la siguiente ciudad. Y aquí estas dos ciudades que se mencionan aquí eran ciudades importantes ahí en Grecia, pero no tenían sinagoga. Y por eso menciona que llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Acuérdate que Pablo era donde empezaba a predicar, ¿no? Cuando nosotros mandamos a unos misioneros a Madrid, a que ellos predicaran allí en Madrid, pues llegas a Madrid y tienes un pequeño departamento y esto y lo otro, y dices, bueno, ¿y ahora qué hago aquí yo? ¿Cómo me muevo? Tengo que conocer una persona para empezar, ¿no? Bueno, Daniel se fue a la universidad y ahí tomaba unas clases de esto y lo otro para tener contactos, ¿sí? Y a él lo invitaron porque siempre ha tenido una magnífica voz de pertenecer a la escuela, a la escuela de canto en Madrid, que es súper famosa, y entonces él iba a cantar ahí a la escuela de canto en Madrid. No que él quisiera ser cantante para nada, pero eran para tener contactos, necesitaba tener contactos. Ahí él conoció a dos chicas, Atsuko, una japonesa, y Marcy, una americana, que estaban en el proceso de ser grandes cantantes. Atsuko es una gran cantante de ópera. Y él empezó a predicar ahí. Y estas dos chicas vinieron para Cristo y después se fueron con él a Alemania. Y bueno, hay una historia muy bonita de estas dos chicas, de cómo han terminado fuera del canto totalmente y están sirviendo a Cristo. Y eso es lo que hace Pablo. Él va a Tesalónica y dice, pues ¿a dónde empiezo? Voy a empezar donde siempre empiezo. Voy a empezar en la sinagoga. Me van a dar chance de hablar, aunque pronto me van a correr, pero me van a dar chance de hablar y algo pasará, ¿no? Y entonces eso es lo que ellos hacen y tiene la valentía, tiene el denuedo
de hablar con mucha fuerza allí a los judíos en Tesalónica, ¿sí? Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Por qué discutió con ellos? Porque el tema que él llevaba era un tema medio escabroso para los judíos. Los judíos estaban esperando al Mesías, que iba a venir a reinar otra vez en Israel y darles la gran fuerza que habían tenido con David y Salomón. Pero había venido Jesús, hijo de un carpintero, que nació ahí en Belén. O sea, no, ¿cómo crees? Y además ya lo mataron. Y tú dices que es el Mesías. No, era una bronca. Y muy pronto tenemos a Pablo metiéndose en muchos líos con los judíos, a quienes él les quería predicar más, porque él era judío. Y yo digo, yo quiero que mis hermanos, los judíos, tengan a Cristo. Pero bueno, muy pronto tenía él ya muchos problemas. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo 1:7 nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ciertamente el cristiano es una persona que tiene a Dios de su lado y tiene valentía para enfrentarse al mundo entero, si es posible. El apóstol Pablo, nadie lo pararía, y mira que tuvo muchísima persecución, sufrió muchas cosas físicas inclusive, pero el apóstol Pablo hasta el fin iba a ser el gran pregonero del Evangelio. Hechos capítulo 20, versículos 2 al 4, que dice así, 20, perdón, pero es Hechos 20, según yo es 22 al 24, sí, Hechos 20, 22 al 24. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Era una persona que no le tenía miedo a nadie, y lo veríamos después inclusive con el César mismo, y el César le tenía más miedo a Pablo que Pablo al César, porque él venía de parte de Dios. Hacemos notar que en el capítulo 17 hay un cambio de gramática, ¿ok? Nos acordamos que antes de llegar a Filipos, Lucas se convirtió al cristianismo con Pablo y los empezó a acompañar en ese viaje misionero, ¿ok? Y por eso decía, navegamos, llegamos, porque ya somos nosotros, ¿verdad? Pero aquí en el capítulo 17, fíjate cómo dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron. Lucas se quedó en Filipos porque él no era judío, él no tenía problema de la persecución que había en Filipos, y había un grupo ahí muy bueno. Y entonces, bueno, pues hay que levantar el grupo, hay que ayudar al grupo y que empiece a tener estabilidad. Y entonces Lucas se quedó en Filipos. Y fueron los otros 3 los que llegaron a Tesalónica. Y básicamente Tesalónica, una ciudad de aproximadamente 200,000 personas, una muy importante ciudad de Macedonia, probablemente fundada por el padre de Alejandro el Magno, 300 años antes. Y fue a la sinagoga porque dijo, ese es el lugar donde empiezo. ¿Dónde vas a empezar tú, Armando? En realidad, cuando yo vine a Cristo, dije, déjame ver, ¿dónde voy a empezar? Pues yo voy a empezar a predicar en el mundo en donde yo estoy. Yo era una persona de negocios y yo tenía al banco y tenía los abogados y tenía proveedores y tenía clientes, y a ellos les empecé a predicar. Y él les dice, vente, yo paso por ti, mira, ven a las pláticas y esto y lo otro. Y bueno, tuve toda clase de reacciones, pero ese era mi mundo,
A medida que yo me fui saliendo de los negocios, porque Dios me llamó a que yo predicara de tiempo completo y que ya no estuviera en los negocios, dije, bueno, ¿y ahora dónde voy a predicar? ¿Dónde puedo ir para conseguir gente nueva y que yo les hable del Evangelio? Es muy importante estar pasando este mensaje, despertar al mundo, transformar y trastornar al mundo entero. Dije, me voy a meter a un club. Y voy a ir a un club y voy a empezar a predicar allí. Y en 1978 llegué al club alemán. Y yo te puedo asegurar, Víctor, que todos saben que yo predico la palabra de Dios. Yo jugaba tenis y llevaba inclusive mi Biblia a la cancha. ¿Y qué me decías? ¿Vas a jugar con la raqueta o con la Biblia? Pues con la Biblia, a ver si me ayuda a ganar. Óyeme. En fin. A mucha gente les he hablado en ese ministerio, en ese campo misionero en donde yo me he desarrollado pues, para conocer gente. Y así fue Pablo también. Llegó a Tesalónica, empezó a hablar en la sinagoga. Él tenía pues un fuerte interés de empezar por la sinagoga porque ahí estaban los judíos, lo iban a dejar hablar, pero más que eso, él quería que los judíos vinieran a Cristo. Romanos capítulo 9, del 1 al 3. Verdad os digo en Cristo, dice Romanos 9, 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Él siempre empezaba a predicar en la sinagoga con los judíos, pero luego se metía en mil líos porque los judíos estaban lejos de querer oír de que Jesús era el Mesías. Y dice la palabra de Dios que esto pasó allí. Discutió con ellos, declarando, porque además, pues sí les decía la verdad, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Sí? Bueno, pues había tenido tanta persecución en su primer viaje misionero. En Chipre tuvo muchos líos. Antioquía de Pisidia, en Listra lo apedrearon, lo dieron por muerto por ser blasfemo de estar predicando esas cosas. Pero no lo pararon. Él seguía predicando y fue el gran hombre del cristianismo que nos dio el fundamento de Cristo hasta nuestros días ahora en el siglo XXI. ¿Tú sabes cómo estaban organizados los judíos en ese entonces? De manera que Pablo podía entrar a una sinagoga. Sí, bueno, él era judío y como conocía muy bien las Escrituras, en realidad en la sinagoga los sábados permitían a una persona que se pareciera que tenía conocimiento de las Escrituras, porque se empezaba con las Escrituras, que la leyera y luego que diera alguna meditación de ellas. Y Pablo, pues, sí, era un gran orador y sí causaba gran impresión rápidamente del conocimiento que tenía de las Escrituras y lo dejaban hablar, ¿no? Él decía, oye, yo vengo de fuera, mira, soy judío y esto y lo otro, y soy rabí, pues habla, qué bueno, y lo dejaban hablar y él se metía hasta la cocina, ¿no? Así es, pero todo esto pues trajo mucha persecución. Entonces el primer punto es muy importante para ti y para mí. Tenemos que ser valientes. Realmente hablar con mucha fuerza. Dios está de nuestro lado. Hoy le escribí una carta a una persona que escribe en el periódico para decirle algunas cosas del escrito que yo leí esta semana y yo le decía, con la autoridad de 35 años de predicación que tengo y conocimiento de la Biblia, quiero decirte lo siguiente. Y le decía varias cosas ahí, ¿no? Nosotros tenemos autoridad. No, pues acabo de mandar. Tal vez me conteste en unos días, porque tampoco estaba yo agrediéndola.
Al contrario, nada más quería decir lo que dice la Biblia. Pero tú tienes a Cristo de tu lado, tú tienes un conocimiento muy profundo de la Biblia. A veces me dicen algunos cristianos, pero es que no sé tanto de la Biblia. Te puedo asegurar que sabes 1000 veces más que aquel que no tiene nada, que ni siquiera ha leído, abierto la Biblia. Entonces sí sabemos mucho, ¿eh? Teniendo a Cristo en nuestro corazón podemos decir muchas cosas desde ahora. Yo prediqué el primer día después de haber recibido a Cristo. Y cuando me cerraron la Biblia, yo no encontraba el Evangelio de Juan. Pero dije, no me importa, le digo lo que yo pienso. Y bueno, es mejor que tengas conocimiento, ¿no? Pero hay que tener valor, hay que tener fuerza para enfrentarse a un mundo que no te quiere. Muy pronto lo vas a ver. No quiere que hables de eso, y menos en el club. En el club la gente va a jugar, va a olvidarse de sus líos, va a tratar de jajaja, y tú vienes que hablando seriamente de Dios. Ay, por favor, no me agüites mi fiesta y para afuera. Pero bueno, nosotros debemos de tener valor. Eso es lo que vemos en el apóstol Pablo. Número 2, hay otra cosa muy importante. ¿Qué era uno? El 1 es valor. Valor, fuerza, denuedo, habla la palabra de Dios. Denuedo quiere decir coraje. Realmente que no te importe ser el salmón del mundo espiritual, ¿no? El segundo es contexto. Tengo que hablar, tengo que tener valor. Pues sí, pero dime las cosas bien. Puedes tener valor y no decir puras tonterías, ¿verdad? Y ponerte en ridículo, no. Hay que hablar bien, ¿no? Y para eso necesitamos pues conocer un poquito más del Evangelio, las buenas nuevas, de qué se trata, algunos versículos, para que tú puedas con mucha fuerza pues decir lo que tienes que decir de parte de Dios. Y esto es lo que hace el apóstol Pablo. Dice aquí el versículo 3, declarando, exponiendo por medio de las Escrituras. ¿Por qué estamos memorizando? Porque yo quiero usar las Escrituras cuando yo hablo de Cristo. Quiero decirte un pequeño secreto, pero no se lo digas a nadie. Cuando yo empecé a predicar, y eso fue 2-3 días después de recibir a Cristo, yo no sabía nada de la Biblia. Me aprendí 1 o 2 versículos y yo los usaba. Aunque no tuvieran nada que ver con la discusión. De todas maneras, y sí impactaba porque la palabra de Dios habla sola, no necesita que la defiendas. Entonces es muy importante, como el apóstol Pablo que dice aquí, que él lo hacía por medio de las Escrituras. Y claro, con los estudios, tanto individuales que llamamos discipulado, como los generales, vas aprendiendo más y vas teniendo mayor fuerza de qué decir y cómo decirlo para decir a las personas el mensaje correcto. ¿Sí? Pero tú nunca aprenderás a nadar si no te avientas y te echas al agua, ¿cierto? Entonces, aunque sea medias y todo, ¿qué me importa? Yo me aviento, y yo me aventé muchas veces, inclusive cuando empecé a predicar, Mariana, que fue 3 años después de que yo estuviera estudiando la Biblia y en los estudios empecé a predicar, tenía un grupito, ¿verdad? Y la persona que me daba mis estudios se sentaba ahí atrás, ¿sí? Y entonces al final de la predicación me pasaba un papelito, muy bonito, y decía, te equivocaste en esto, te equivocaste en esto otro, eso no se dice, mil cosas que, bueno, yo estaba aprendiendo, ¿verdad? No te voy a decir de un papelito que un día me pasó, que la verdad no me gustó mucho, pero me llegó y me dijo, muy bonito, Carlos, muy bonito, y me dio un papelito. Y entonces decía el papelito, tu vida habla tan fuerte que no oigo lo que dices. Órale. Y bueno, pues a veces anda uno con broncas, preocupado, esto, lo otro, pues ¿qué estás predicando, güero? ¿Qué onda es esta? Bueno, en fin. Yo, en mi caso sí siento un sentido de responsabilidad. Claro. De primero estudiar o claro, leer claro. Para poder decir. Claro. Me aventaría como todo. Bueno, yo creo que sí, pero sí lo hacemos, sí lo hacemos. Entonces yo me aviento, porque además Dios ahorita vamos a ver otro punto en donde Él te da fuerza, y vas aprendiendo. Y a lo mejor pues te metes a la competencia de natación, ¿verdad? Y quedas en último lugar. Pero bueno, esa fue la primera vez, espérame tantito. Y luego vas avanzando, ¿no? Y así debe ser el cristiano. Gran valor. Sí, claro, gran valor, y hablar
con un poco de contexto. Mi predicación era bien sencilla, era muy sencilla. Yo estaba muy mal y tengo una nueva vida. Y de ahí no me sacaban. A ver, una nueva vida, ¿cómo? Bueno, ya me metí en muchos líos a decirle cómo, pero porque esa es nuestra predicación. Estamos transformando, trastornando al mundo con un mensaje maravilloso que el mundo debe de escuchar con nuestra boca y obviamente con nuestra vida abusada, ¿no? Porque hablar mucho con tu boca y luego te ven por allá el sábado tirado en el rincón de una cantina, pues como que no, ¿verdad? Entonces sí hay que más o menos ser congruentes, ¿sí? Pero el contexto es lo que estamos viendo aquí en lo que dice que él sabía que iba a tener problemas, pero de todas maneras no predicó. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que hay resultados. Número 3, el valor y el mensaje correcto te da convertidos. Dice el versículo 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas, ¿sí? Y eso es lo que vemos, que a pesar de todo, Dios trae ya a las personas que Él ha predestinado para que vengan. Y vienen contigo. Ponía yo el ejemplo de Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, allá en el siglo XIX en Londres, ¿verdad? Un gran predicador, pero a la edad de 15 años, era un bebé, un niño, y tenía muchas dudas y realmente no era cristiano. Y ese domingo, creo que ya lo dije, estaba nevando muchísimo para llegar a la predicación de un lugar en donde se iba a llevar a cabo. No llegó, pero vio que hay un lugarcito ahí chiquito en donde iba a haber predicación y se metió a oír la predicación. Había 5 o 6 personas, era lo único que había. No había predicador porque no llegó, y entonces uno de los asistentes se levantó a dar una predicación. Y realmente fue, pues, platicar un poquito, porque no tenía nada. Y ese día, Carlos Spurgeon se convirtió. No con el gran predicación de por allá y no sé qué. Muy sencillo, en un lugarcito muy humilde. Así lo hace Dios. Entonces tenemos que confiar y saber que Dios tiene por ahí personas que ya están listas para recibir el Evangelio, y no es ni nuestra predicación, ni nuestra gran oratoria, ni nada. Es Dios el que hace el trabajo y trae a las personas. Y entonces aquí vemos que hay grandes personas que vienen, muchas personas que se juntan en Tesalónica. ¿Y sabes qué? El grupo de Tesalónica va a ser clave en todo el trabajo de Pablo en el futuro. Porque el grupito ya se formó. Aquí se formó rápidamente el grupito. Y dice la palabra de Dios que y ya empezaron a ser muchos en la casa de Jasón. Y había muchas personas, digo, que empezaron ahí los estudios los jueves a las 8 de la noche en casa de Jasón, y uno traía la cena y luego la otra semana lo otro, no sé, porque eso no está aquí, pero ya había estudios y bueno, estaba creciendo el grupito, porque así empiezan los grupos. Regularmente empiezan con una persona y luego trae su papá y a su tío y al vecino, y así empiezan los grupos. Y Tesalónica viene a ser un muy importante lugar el evangelio de esos tiempos en el imperio romano. Inclusive vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, la carta que él escribe muchos años después, ahí a los tesalonicenses, a este grupito, en el capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses. Versículo 4, empezando en el 4 para entenderle el contexto, es el capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses, versículo 4, que dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos nosotros entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera
que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿No? Los tesalonicenses le empezaron a quitar la chamba a Pablo. Predicaban mejor que Pablo. ¡Wow! Porque realmente eran un grupo que explotó de una manera maravillosa en toda la región, formando grupos ellos cuando Pablo ya no estuviese. Entonces, número 3, cuando tú estás trastornando el mundo, pon atención, porque habrá personas que sí se convierten. No te desanimes, no te desalientes de todas las broncas en las que te vas a meter, porque Dios te dará ciertamente gran gozo a ver algunas personas que se convierten a Cristo. Y luego tú las ayudas, y me acuerdo muy bien de esta persona que cuando empezó a venir a los estudios, ¿verdad? Me dijo, Carlos, tengo que hablar contigo, las cosas están muy mal, yo soy alcohólico, mis hijos no me hablan hace más de 5 o 6 años, mi esposa no quiere saber nada de mí, inclusive ella exige que mis hijos yo no los pueda ver porque sí he causado mucho dolor, muchos problemas en mi familia a través de los años, he estado mal y no sé qué y no sé cuánto, y él cambió y cambió y cambió. 2 años después, él trajo a Cristo a uno de sus hijos, y ese trajo a los demás hermanos, que eran 3 hermanos más, y al menor, la mamá no quería dejarlo en los estudios porque me están robando a mis hijos. Pero un día dijo, tengo que ir a ver qué están haciendo mis hijos. Y este señor loco, que es mi esposo todavía, que me dicen que ha cambiado mucho. Y para no contarte más, años después, él regresó a su casa y rehizo su matrimonio con la palabra de Dios. Era un club de tenis, que no era el club alemán, el club Tacubaya, en donde yo iba a jugar tenis ahí. Y bueno, me corrieron finalmente del club. Era un club más chiquito, que no es por acción, sino es por membresía, entonces el dueño pues te puede correr. Pues claro, se convirtió su hija, se convirtieron sus 2 nietas, se convirtieron los esposos de las 2 nietas. Y el señor Pinedo dijo, ¿sabes qué? Fuera con este cuate, ya está haciendo una iglesia aquí del club. Pero bueno, nos corrieron y nos fuimos al club alemán. Los convertidos, sí, muy bonito eso. O sea, es una gran aventura servir a Dios. Muchas cosas pasan muy, muy, muy padres, ¿sí? Entonces, pues ya vimos que hay que tener valor, hay que tener contexto. El mismo Señor Jesús, cuando Él hablaba con las Escrituras. ¿Te acuerdas del camino a Emaús? Después cuando resucitó, en el capítulo 24 de Lucas, y que se fue con 2 de los discípulos y les abrió las Escrituras. ¿De qué estaba hablando? Les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre muriera y habla de las Escrituras. Entonces el tener algunos versículos es muy, muy importante. Aunque no vengan al caso, no importa. Tú dilo y vas a ver que suena y pega durísimo, ¿sí? Pero hay una cosa muy importante que es número 4. Ten la seguridad que cuando tú estás realmente trastornando al mundo con tu predicación, habrá oposición. Y a veces gruesísima. Me corrieron del club de tenis Tacubaya por andar predicando ahí. Y todavía ahí están, las personas que se convirtieron, pues allá andan, realmente resolviendo muchas cosas en sus vidas, muy, muy padre. Dice el versículo 5, aquí de Tesalónica, el capítulo 17 de Hechos. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos a Pablo y a Silas, no estaban ahí, si no pues les hubiera ido mal, pero no estaban, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos
que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y no solamente trastornan, imagínate, a los cuales Jasón ha recibido, y todos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey que se llama Jesús. Y bueno, sí era un gran delito que tú no adoraras al César como el gran Dios, ¿no? Podías adorar a otros, pero tenías que adorar al César. Y no sé si sepas que, esta es una anécdota al margen, ¿sabes cuántas medallas de oro ganó Nerón en los Juegos Olímpicos de Corinto? Todos. Todos. Porque ay, que se atreviera a ganarle a él. Sí, era un gran atleta, o sea, muchos años de trabajo y de gran entrenamiento para ganar medallitas. Pero bueno, eso es al margen. El punto es, ¿verdad?, que fueron acusados, ¿sí? Al punto de que, bueno, Pablo y Silas, váyanse de aquí porque las cosas están realmente ardiendo y se va a poner fea la cosa. Pero habían ya terminado lo acometido. Aquí está el grupito en casa de Jasón, ya está. Ay, Jasón, yo te mando los estudios por WhatsApp y tú los das el jueves y órale y vámonos y no sé qué, ¿no? Y se fueron a la siguiente ciudad, que lo vemos en el versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, es lo que siempre hacían, ¿no? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. De vez en cuando sí te vas a encontrar a alguien que con seriedad dice, a ver, espérate Armando, tengo algunas preguntas, por favor contéstame. Sí, bueno, esto, lo otro. Y van las Escrituras o tú les dices, ¿dónde? Porque realmente tienen seriedad y quieren que tú les digas las cosas con fundamento. Sí las hay. Y en Berea esto estaba pasando. Y Pablo tenía las respuestas. Mira, esto dice aquí, esto dice acá, y no sé qué, y no sé cuánto, ¿sí? Te vas a encontrar de los dos, endurecidos como en Tesalónica, que algunos vienen a Cristo, y otros que ya están súper listos, porque ya pasaron por 1000 cosas y ay, qué bueno que llegaste, porque esto es lo que yo necesitaba, esto es lo que yo quiero, como hemos tenido también esas experiencias, ¿sí? Entonces nosotros estamos con el gran ministerio de trastornar a nuestro mundo, y debes de hacerlo. Y claro que entre más diferencia haya, pues más vas a resaltar, ¿no? No tomas como los demás, no usas palabras esto, lo otro, como los demás, porque además Dios dice que no las debes de usar, te vistes de cierta manera, usas un medio adecuado, eres embajador de Cristo y la gente sí te respeta, la verdad. No, a lo mejor no van a creer lo que tú dices, pero te respeta. Y algunos sí vienen. También te rechaza, claro, pero el rechazo, cuando menos ahora, es un poco, ya no nos queman en el zócalo, pero es por abajo y no sé qué, ¿no? Sí, a los leones, ¿no? Pero sí, hay mucho rechazo. No importa, con tal de que algunos sí vengan a Cristo y hacer lo que el apóstol Pablo realmente hacía. Dice la palabra de Dios que así que creyeron muchos de ellos. También en Berea se formó ya un grupito, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Pero la oposición, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá también, alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Entonces se quedaron para seguir estableciendo a los que sí habían empezado, y Pablo sí tuvo que irse, pues que él era el cabecilla, ¿no? Y entonces dice la palabra de Dios que llevaron a Pablo, y he aquí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen lo más pronto posible que pudiesen. Ellos salieron. Y vamos a ver la semana entrante algo bien bonito. Pablo llega a la capital del conocimiento humano, en donde todo mundo
está siempre sacando algo nuevo, sacando nuevo conocimiento, y todo el mundo es súper intelectual. Y Pablo llega ahí. ¿Y qué crees que va a hacer? Señores, traigo un súper mensaje para ustedes allá en Atenas. Bueno, que eso te motive a ti, a que en tu mundo, en tu lugar, en donde tú estás, hables de Cristo, ¿eh? Y no hay excusa para decir, yo no sé tanto. No, yo creo que mejor hasta que aprenda un poco más. Si dices eso, te quedarás callada toda tu vida porque el mundo te calla, ¿eh? No, Señor, hay que hablar de Cristo y ser realmente muy osado y hablar con mucho denuedo la palabra de Dios, que es increíblemente necesitada en estos días. Y tú lo sabes, ¿eh? El mundo sí está de cabeza. Señor, te damos muchas gracias por darnos la Biblia, a pesar de gran persecución que ha tenido. Aquí está con nosotros en español, en el siglo XXI, para que la usemos y vayamos allá afuera a ser tus soldados, tus emisarios, tus embajadores, y decirle al mundo que sí hay un lugar, un camino, el camino de ser feliz aquí en la tierra y además llegar fácilmente a la vida eterna, y se llama Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.